¿qué tal? Yo soy Laura, de Proyecto Chicago, un canal dedicado a visibilizar el papel de la mujer en el mundo de la cultura y el arte. Y esta semana vengo a hablaros de las pioneras de la industria del cine, de la primera directora de cine de la historia, Alice Guy, y de la primera mujer en dirigir un largometraje en Estados Unidos, Lois Weber. Hablaré de ellas en dos vídeos por separado, porque ya sabéis que aquí le damos mucha importancia a que cada una tenga su protagonismo, pero he querido decir esto de entrada porque más adelante hablaremos de lo que las une. Aparte, solo se llevaban 7 años, y el hecho de que sean contemporáneas será un dato importante más adelante. Pero en fin, pongámonos al lío. Hoy vengo a hablaros de la primera directora de cine norteamericana, Lois Weber. Lois nació en Pittsburgh, Pensilvania, en 1881, en el seno de una familia cristiana de clase media. Desde muy pequeña demostró dotes como pianista y como cantante, así que siendo aún muy jovencita, cuando tenía 16 o 17 años, decidió unirse a los Church Army Workers, que era un grupo de activismo social que se dedicaban a evangelizar a la gente, cantar himnos cristianos por las calles de Nueva York y vivían prácticamente como mendigos, o sea que imaginad hasta qué punto llegaba su fe. En 1900, cuando el grupo se disolvió, decidió volver a casa de sus padres y estudiar música de forma profesional. En 1903 empezó su carrera como soprano y como pianista, pero al año, casi nada de empezar, se dio cuenta de que necesitaba algo más. Ya no tanto artísticamente hablando, sino a nivel moral. Como que tenía que dedicar su talento a educar a la gente más que a entretenerla. Y quedaos con eso porque acabará siendo la clave de toda su carrera. Cuando tuvo esa revelación de hacia dónde encarrilar su carrera, decidió convertirse en actriz, ya que le pareció que desde un punto de vista teatral le sería mucho más fácil representar sus valores. Por lo que en 1905, con 25 años, entró a formar parte de la Gaumont Film Company, dirigida por Wendell Phillips Smalley, un señor de unos 40 años que había estudiado Derecho en Harvard y que había ejercido durante algunos años, pero que encontró su vocación en el teatro. Y como suele pasar en estos casos, a los pocos meses de conocerse, Lois y Wendell ya estaban casados. No es por nada, pero os dais cuenta que en muchas biografías el primer hombre con autoridad que aparece en la vida de estas mujeres acaba siendo su primer marido. No quiero abrir ahora un debate porque me parece que es un tema que da para muchas horas de reflexión y ya buscaremos otro camino, otra vía para hablar de este tema. Pero quería remarcarlo porque me parece un dato importante. Más que nada porque no era solo un hombre con autoridad. Eran hombres con mucha influencia en el sector al que ellas querían dedicarse. Entonces, con esto no estoy diciendo que ellas querían aprovecharse ni nada por el estilo. Yo creo que ellas sí estaban enamoradas. Pero pienso que uno de los factores muy importantes de cuando te enamoras de alguien es sentir admiración por esa persona. Y si ese hombre tenía mucha influencia en el sector al que tú dedicarías tu vida, me parece lógico que te cree admiración. De igual forma al revés. O sea que me parece lógico que ellos se enamoraran de ellas si ellas eran personas talentosas en el sector al que ellos se dedicaban. Y siendo francos, en la mayoría de los casos en el siglo XIX y el siglo XX, si estas mujeres con talento no hubiesen encontrado a esos hombres con influencia, la figura de la mujer en el mundo del arte sería muchísimo más pobre. Porque si me vais siguiendo, para que estas mujeres sacaran todo su potencial, tuvieron que subir el primer peldaño gracias a sus maridos. Por lo tanto, se entiende que todas esas mujeres que no tuvieron esa oportunidad o que no quisieran cogerla, nunca llegaron a ese primer escalón y nunca pudieron mostrar su talento. Por eso me cabreo tanto cuando hay gente que dice que los hombres tienen más talento por el hecho de que durante la historia de la humanidad la mayoría de los artistas son hombres. Mira, lo que demuestra la historia de la humanidad es que el machismo ha sido tan brutal que nos hemos perdido a grandes artistas durante siglos. Porque como en este caso, si no eras una mujer atractiva, respetable y casada con alguien con poder, tu papel se quedaba en casa cuidando a los niños y no se te ocurriera rechistar porque igual te llevabas una paliza. Lois y Wendell trabajaban para la compañía teatral, pero como a Lois se le daba muy bien escribir, empezó a escribir guiones para cortometrajes para algunos productores de cine. En 1908, Lois, que seguía con su carrera de actriz, interpretó un papel en un film que ella había escrito y que fue dirigido por Herbert Blanchet, marido de la cineasta Alice Guy, de la que os he hablado al principio de este vídeo. Alice en ese momento ya había dirigido muchas obras y era reconocida como directora, así que fue una gran inspiración para Lois. Y fue un poco el empujón que necesitaba para empezar a grabar sus primeros cortometrajes. Por lo que al año la pareja, que en ese momento eran conocidos como los Smalleys, empezaron a dirigir cortometrajes. Eran los Smalleys porque, como comprenderéis, en los años 10 las películas eran mucho más fáciles de financiar si en el nombre de la dirección aparecía también un señor. Pero casi siempre ella aparecía como directora principal y Wendell como ayudante, que mira, dentro del drama es un detalle que se agradece.
En 1912 ya se estaban haciendo un nombre en la industria y les ofrecieron hacerse cargo de la productora cinematográfica Rex, filial de la actual Universal Pictures. Allí dirigían 2 cortometrajes a la semana y es donde Lois pudo realmente expresar toda su creatividad. Pensad que ella escribía todas las historias, diseñaba el vestuario y los decorados, dirigía la película, la revelaba y la montaba. Y encima, en la mayoría de las obras, ella actuaba como protagonista. Que por eso necesitaba un ayudante de dirección, que es el único trabajo que realizaba Wendell. O sea, es que os dais cuenta del nivel de máster que era Lois. Es que me peta la cabeza. Y ahora que hemos llegado al punto clave, podemos separarnos un poco de su vida y centrarnos en su obra, porque hay mucha tela que cortar. Para empezar, todas las protagonistas de las obras de Lois eran mujeres, y no de una forma simplista. Todo lo contrario, eran siempre mujeres inteligentes y con carácter. Se alejó completamente del recurso de utilizar a la mujer para dar una línea romántica a los argumentos o como objeto de deseo. Ella hablaba de problemáticas reales para las mujeres, y muchas veces las tramas se centraban en los sentimientos más profundos de estas mujeres y de cómo afectaban en su vida y en su entorno. Que no se interpreta tampoco como que era una rebelde que creía en la liberación de la mujer por encima de todo, porque tampoco era eso. Era más bien una hija sana de su propia época, luchando entre su educación victoriana y sus ideales más modernos. Por ejemplo, le daba mucha importancia al matrimonio y a ser una buena esposa, no olvidemos que nació en el siglo XIX, pero también entendía que la mujer debía ser escuchada y debía tener más poder de decisión sobre sí misma. Tipo, elegir libremente si quería ser una ama de casa o quería centrarse en convertirse en una buena profesional. En 1913 se estrenó Suspense, un cortometraje de 10 minutos que narra la historia de una madre con un niño de pocos meses que debe defenderse de un ladrón mientras su marido está en el trabajo. Fue muy valorada en su momento porque fue de las primeras veces que se utilizaba el recurso de pantalla partida para mostrar acciones simultáneas. El mismo año se estrenó How Men Propose, un film de humor donde la protagonista, que no quiere saber nada de la vida doméstica, finge estar interesada en 3 hombres. Estos, uno detrás de otro, le piden matrimonio. Ella los acepta con mucha teatralidad, para acabar enviándoles una nota de agradecimiento a cada uno, ya que con su experiencia podrá escribir un artículo muy interesante de cómo proponen matrimonio a los hombres. O sea, ¿veis un poquito por dónde va? Ahora voy a dar un pasito para adelante y luego otro para atrás porque quiero comentaros otra peli antes de seguir. En 1915 se estrenó Hipócritas, que fue el primer largometraje que dirigió sola y que la llevó al estrellato. Trata de un monje de la Edad Media que quiere mostrarle a su comunidad la verdad absoluta, lo que llaman la verdad desnuda. Pero como esta verdad desnuda tiene forma literalmente de mujer desnuda, la gente no lo entiende y lo malinterpreta. Por un lado, era una crítica a la hipocresía de los políticos y empresarios del nuevo siglo, que solo pensaban en vender sin importar los valores, y por otro lado, fue una forma de utilizar el cuerpo de la mujer como concepto moral en vez de como objeto sexual. De hecho, fue el primer desnudo frontal de toda la historia del cine. Entonces, ahora sí, volviendo a 1914, se estrenó El Mercader de Venecia, que no tiene mucha importancia como historia porque es una obra de William Shakespeare, pero que la convirtió en la primera mujer en dirigir un largometraje. Dato importante que no motivo por el que estamos hablando de ella hoy. Entonces, en esa época, por los años que estoy comentando, estábamos a las puertas de la Primera Guerra Mundial, y Hollywood quiso dar un paso al frente. Si la burguesía norteamericana legitimaba el cine y demostraban que las películas podían ser útiles para algo más que para divertirse, podrían llegar al gran público en forma de discurso patriótico, y eso ayudaría enormemente a su país en la situación en la que se encontraban. Por lo que Lois, al ser de las pioneras en utilizar la moral como base de todas sus obras, ganó muchísima popularidad. Y puesto que su carrera como directora iba viento en popa, decidió abandonar su faceta de actriz y trabajó siempre con 3 actrices principales: Claire Winsor, su musa por excelencia, Anita Stewart y Mildred Harris. Y lo que me parece curioso es que las eligió porque se parecían físicamente a ella, y así era una forma de actuar en todas sus películas sin tener que estar físicamente realizando el trabajo. En 1916 dirigió Where Are My Children, una película que narra la historia de un matrimonio donde ella no quiere tener hijos y él solo piensa en tener hijos. Ella aborta y toda la trama gira en torno a la duda de si debería contarle a su marido que ha abortado, de si debería quedarse embarazada de nuevo para contentar a su marido o si debe seguir su instinto y no obligarse a tener hijos si no los quiere. 1916. Cuidado. Heavy, ¿eh? Es muy heavy. Y bueno, el mismo año estrenó The People vs. John Doe, que hablaba sobre la pena de muerte.
Shoes, que hablaba sobre la pobreza y la brecha salarial, y Hop, de Devil's Brew, que hablaba sobre la drogadicción y el alcoholismo. Evidentemente, todos grandes éxitos, porque si hoy en día ya serían temas controvertidos, imaginaros hace más de 100 años. Y no hay nada que mueva más al público que el morbo. De hecho, en ese momento llegó a tener tanto éxito que en 1917 decidió abrir su propia productora, Lois Weber Productions, cerrando un contrato de distribución con Universal para asegurarse la difusión de sus obras, convirtiéndose así en la directora mejor pagada de todo Hollywood. Y digo directora como director, o sea, era la persona que dirigía mejor pagada de toda la industria. El motivo principal por el que se independizó no fue por el dinero, sino como buen artista para poder realizar sus obras sin la supervisión de una productora comercial. Por lo que en los años siguientes, aunque siguió centrando sus obras en personajes femeninos, las tramas se desarrollaban en casa, el lugar que estaba relegado a la mujer, y los argumentos estaban casi siempre ligados a las emociones y temores femeninos. Por lo que sus obras aumentaron la calidad cinematográfica, pero bajaron el nivel de entretenimiento. Por eso, cuando estrenó Two Wise Wives en 1921, empezó a perder el favor del público. Narra la historia de dos mujeres casadas. Una es absolutamente conservadora y basa toda su vida en complacer a su marido, y la otra es una mujer moderna que no tiene ningún interés en desvivirse por su marido. Y la trama está en que la moderna intenta ligarse el marido de la conservadora, y aquí lo interesante son dos cosas. Por un lado, la película empieza con un final tradicional de las películas de Hollywood, tipo "y vivieron felices y comieron perdices", y cerrando esa primera escena es cuando empieza la película. O sea, la idea era explicar qué puede pasar después de un final feliz. Y por otra parte, si os fijáis en el título, dice dos esposas sabias, o sea, en ningún momento aboga por una o por la otra. Toda la película está narrada para que te puedas sentir identificada con las dos. Y de hecho la idea de Lois era justo esa, retratar a los dos tipos de mujer que vivían en la sociedad de principios de siglo. Me parece súper interesante esto. Entonces, como os he dicho, Lois empezó a ponerse más seria con sus obras en el momento en que estaba acabando la guerra. Y la gente no quería pensar, la gente quería divertirse. Así que esta película, aunque fuera muy buena, fue muy criticada por tener muy poca acción. Y en medio de este ambiente turbio hacia su obra se estrenó The Blood, la que está considerada su obra maestra. Pero está considerada su obra maestra por la crítica, no por el público. Porque la cosa es, cuando Two Wise Wives fue tan mal recibida, lo suyo habría sido cambiar e ir por un estilo distinto. No tanto por el argumento, sino por la pesadez de la trama. Pero como Lois iba a su bola porque tenía su propia productora, se arriesgó. The Blood, protagonizada por Claire Winsor, trata sobre una bibliotecaria, Amelia, elegante, culta y refinada, nacida en una familia muy pobre. Se supone que hay dos hombres enamorados de ella, un empresario muy rico y un predicador muy pobre. Lo bueno y lo original de la película es que no demoniza al rico, te los presenta a ambos como buenos chicos, sensatos y abiertos, que incluso se hacen amigos. Al final acepta la propuesta de matrimonio del rico, pero en el último momento deja claro que en realidad está enamorado del pobre. Y se ve cómo ambos van suspirando el uno por el otro sin que tengamos un final feliz cerrado. De hecho, este es uno de los primeros finales abiertos de la historia del cine. ¿Te imaginas que alguien me critica por hacer spoiler? O sea, la peli tiene literalmente más de 100 años. Yo te criticaría, la verdad. Me has contado el final. Este film está hecho con un nivel de detalle y de narración espectaculares. El problema es que ya estábamos en los años 20 y la mujer de moda que se había apoderado de la pantalla era la flapper. No sé si conocéis el término, pero las flappers son mi tendencia favorita en cuanto a la liberación de la mujer. Eran mujeres jóvenes trabajadoras, ganaban su propio dinero, escuchaban jazz, salían a bailar, fumaban, conducían a toda pastilla y encima la mayoría eran solteras con una vida sexual muy activa. Y físicamente, pues mucho maquillaje, el pelo muy corto y la falda aún más corta. O sea, fueron exactamente lo que se necesitaba para acabar con la sociedad victoriana pusilánime de la que veníamos. Claro, en este caso el problema es que Lois era una mujer de 40 años que había tenido una educación cristiana conservadora y que por más que tuviera ideales muy modernos no podía coger el ritmo. Así que en 1922, con su carrera en declive, Lois se divorcia de Wendell. Y a todo lo que os he contado hay que sumarle otro factor. Hasta ese entonces el cine estaba considerado un arte mucho más alternativo. Sí que tenía mucho éxito entre el público, pero no era un entretenimiento de masas. Pero eso cambió justo en ese momento, en los años 20. Con todo el fervor de la bonanza, el interés por el cine creció de forma desmesurada, lo que lo convirtió en una máquina de hacer dinero. ¿Y qué pasa cuando se encuentra un filón de oro? Pues que vienen las ballenas multimillonarias a decir muchas gracias, a partir de aquí seguimos nosotros. Y en cuestión de pocos años, todas las mujeres de la industria fueron sustituidas por hombres. Todas menos las actrices, por supuesto, porque aquí el tema era quitarles poder, no dejar de apreciar lo guapas que eran. De hecho, si analizáis un poco la historia del cine,
Veréis que tuvimos a la femme fatale de turno durante los siguientes 30 años y que el papel de la mujer detrás de la cámara se redujo a diseñar interiores o vestuario. Recordad por eso que estoy hablando de Hollywood, porque en la historia en general sí tenemos a más mujeres que se dedicaron al cine. No muchas, pero algunas hay. Así que con todo esto no es de extrañar cómo acabó esta historia. En los años siguientes rodó algunas películas más, pero todas fueron muy mal acogidas y acabó perdiendo su compañía. En 1926 se casó con otro hombre, Harry Gans, un militar del que se divorció 10 años más tarde y del que tampoco os voy a hablar más porque tampoco tuvo más relevancia. En 1934, arruinada como una rata, sin marido y sin hijos, se vio obligada a trabajar de guionista supervisora en Universal Studios, la misma productora a la que ella había hecho ganar millones. Hasta que en 1939, con solo 58 años, murió sola en su casa. Y como suele pasar en estos casos, su figura fue prácticamente olvidada hasta hace pocos años que gracias al movimiento feminista se volvió a hablar un poco de ella. Y bueno, no olvidemos que tiene una estrella en el Paseo de la Fama. Eso sí que es agradecimiento, lo de ponerla en los libros de historia ya vamos viendo. No voy a fingir que me sorprende porque para qué, pero la verdad es que tenía muchas ganas de hablar de ella. Primero porque me parece una artista increíble, como actriz, como guionista y como directora, 10 de 10. Y segundo porque me parece un claro ejemplo de por qué queríamos abrir este canal. Si las mujeres no somos conscientes de todas las puertas que ya hemos abierto, se volverán a cerrar, nadie nos va a guardar el sitio. Por eso, en los años 50 la mujer tuvo que volver a luchar por su posición detrás de la gran pantalla. Entonces, evidentemente estamos mejor que nunca, solo faltaría. Pero no olvidemos que nos queda mucho por luchar y en este caso la cultura es nuestra mejor arma. Dicho esto, espero que hayáis disfrutado de esta pequeña biografía con nosotras. Si te interesa ese tipo de contenido, no dudes en suscribirte y nos vemos en el próximo vídeo.